Muy bien, muchas gracias Gonzalo por tu participación, aceptar la invitación a compartir este rato, este coloquio sobre la encíclica del Papa con el Instituto y nada, sobre todo también por esa disponibilidad. Y si te parece, he planeado que esta llamada masterclass, o sea, realmente hagamos un poco el recorrido clásico de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Un poco de ver, lanzar una primera mirada a la cuestión general, Ujú. entrar un poco después en alguno de los contenidos, porque obviamente una encíclica que abarca toda la doctrina social de la Iglesia desde una nueva luz no la vamos a agotar, pero yo creo que sí que podemos apuntar aquellos elementos que piquen, ¿no? Que ayuden Sí, a acercarse a la encíclica de una determinada manera y concluir con unos actuares, ¿no? Sacando alguna conclusión práctica para mm, que los católicos tratemos de llevar al día a día estas cuestiones. pero perdona, déjame primero decir que el Sí, placer sí. es mío. No, no, Que claro. muchas gracias por haberme invitado, José Ángel, a esta masterclass en el instituto y que nada, que yo pues encantado, ¿no? Y además con este público que nos estará viendo, porque además he dado muchas veces clases o conferencias a público de Iberoamérica o Latinoamérica, como lo queramos decir. Y bien, pues gracias por tanto compartidas y adelante. Eh, ver, ¿no? El Papa nos plantea aquí una encíclica que además casi venía anunciada desde el día que fue elegido, ¿no? Así es. Porque con ese León XIV dijo, tengo claro que aquí hay algo nuevo que como Papa me toca eh, iluminar, ¿no? Sí. Creo que es tan revolucionaria, ¿crees? Esta encíclica como vemos hoy la Rerum Novarum o... Eh, pues no voy a empezar muy bien, porque aquí me pillas, porque si es tan revolucionaria como la Rerum Novarum, es que fue revolucionaria la Rerum Novarum. Ay, yo no te sabría decir, porque claro, para ser revolucionaria, desde mi punto de vista académico, ¿no? Sí, Lo que sí, tendría que decir, vamos a ver, habría que comparar lo que dice la Rerum Novarum con lo que se decía en aquel momento. claro. Entonces, pues no lo sé, ¿no? Porque es un tema que no he estudiado, ¿no? Es verdad que la Rerum Novarum nace o surge o la escribe León XIII en un contexto pues, de grandes transformaciones sociales, de unas amenazas tremendas pues, a la cosmovisión cristiana, a la sociedad cristiana, ¿no? Pues que provienen pues, de la industrialización y de las ideologías totalitarias y marxistas. Pero ¿había más gente que ya había advertido frente a esos peligros? Pues es muy posible. En concreto, entonces, eso lo conozco, en realidad lo desconozco, ¿no? Ahora, si nos vamos a Magnifico Humanitas, a mí me consta porque, claro, yo llevo estudiando estos temas ya pues unos cuantos años, ¿no? Al menos 5 años, ¿no? Las cuestiones de ética de la inteligencia artificial. Incluso más, 10, bueno, 5 años. Y entonces, claro, el Papa recoge mucha de la reflexión que ya han dicho muchos filósofos, cristianos y no cristianos, y entre ellos hay mucha gente muy sensata, muy sensata. A mí me gusta decir, es una idea un poco, quizá un poco atrevida, ¿no? Pero me da igual, que aquí vemos un cierto magisterio invertido. Lo cual me parece Curioso. súper positivo. O sea, el Sí. Papa está dispuesto a escuchar lo que han dicho muchas otras personas, a recogerlo y a, claro, dar una vuelta. Bueno, a ver, ¿qué falta aquí que puede aportar la cosmovisión cristiana, la doctrina social de la Iglesia, la revelación? ¿Qué puede aportar a lo que muchas otras personas con gran sensatez, con sensibilidad por la humanidad, ya han dicho? Entonces, bueno, a mí eso me parece muy positivo, ¿no? Yo creo que la encíclica llega en muy buen momento. No es lo primero, ni muchísimo menos lo primero que se escribe sobre Claro. el tema, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que con eso igual Sí, ya respondo, sí, ¿no? A sin esta duda. pregunta. De alguna manera, cuando León XIII escribe la Rerum Novarum, la cuestión obrera, claro, estaba ahí, quiero decir, Sí. no la inventa él tampoco, es verdad.
Eh, quizá por hacer ciertos paralelismos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento la velocidad a la que se producían los cambios era un poco más tranquila, dentro de que ya estaba a punto de empezar el siglo XX y no era. Y en cambio, este, la irrupción de la inteligencia artificial y cómo está produciendo cambios inmediatamente muy relevantes en muchos aspectos, Sí, quizá es distinta esa velocidad. Pero bueno, sí. yo creo que sí Y es verdad quizá que también sí, en la época de León XIII, las interpretaciones filosóficas de lo que estaba ocurriendo no eran particularmente cercanas a la cosmovisión cristiana. eso Entonces sí, sí que había ahí una reacción o sí, bueno, hace falta un contrapeso. Y en cambio ahora yo lo que veo es que hay una sintonía muy fuerte. Obviamente no es universal, claro. porque hay gente que dice cosas que obviamente están en el polo opuesto y por eso también hace falta corregirlo. Pero insisto, de verdad que yo he Sí, leído y he escuchado muchas cosas muy sensatas desde hace años, ¿no? sí. Digamos, aquel enfrentamiento entre dos bloques ideológicos, Mm, ahora es enfrentamiento. Hay una ideología detrás de ciertas formas, no necesariamente de todo, pero es verdad que está más diluido y esa inquietud pro contra o alerta o análisis es ujú. más rico en ese sentido. Es verdad que el Papa acoge, ¿no?, elementos que estaban ahí y les da una forma nueva. Eh, pero en ese sentido yo creo que también es verdad que hay encíclicas que crecen con el tiempo. Es decir, hasta qué punto aquella encíclica supuso un hito, se ha visto después que se ha ido tomando como referencia. A lo mejor en aquel momento nada más salir, pues no tenía, sí, esa percepción en todo el mundo. Estamos ante una encíclica revolucionaria que va a marcar la... No, estaba empezando y ya está, Igual, ¿no? incluso en el mundo católico también hubo gente que la miró con recelo, ¿no? Porque por las Seguramente, determinadas cosas sí. que trataba, ¿no? Pero fíjate, en eso que estaba diciendo, bueno, el Papa recoge muchas cosas, pero ¿qué aporta o qué puede aportar desde la doctrina social de la Iglesia, desde la revelación cristiana? Pues ya en el título es muy interesante, el título y las primeras frases, ¿no? Sí, Magnífica Humanitas. ¿Por qué magnífica? ¿No? sí. Y entonces ya hay una referencia directa que no va a hacer un filósofo secular, una referencia a la creación, Mm, ¿no? O sea, la humanidad es magnífica, es grande porque es criatura de Dios. Y vio Dios que era bueno y vio Dios que era muy bueno. Entonces, eso es algo que efectivamente es específico de la revelación judío-cristiana y que está en el inicio de la encíclica y desde el principio hasta el final. Y eso no tiene por qué estar en una reflexión filosófica, digamos, secular, ¿no? Desde un punto de vista más claro, no confesional, ¿no? sin duda. Yo creo que muchos han dicho, o algunos por lo menos, no sé cómo lo ves tú, y entramos eso más en contenidos, que no es una encíclica sobre la inteligencia artificial, que es como se ha querido o a veces señalado, sino esto, no es una encíclica sobre la humanidad, sobre qué es ser humano Sí, en los tiempos de la inteligencia artificial, sin duda, sí, pero no desviemos el tiro, ¿no? O sea, sí. que la IA, la inteligencia artificial, claro, no es criatura de Dios, y el ser humano sí. Es criatura indirecta, Claro, ¿no? es A una través de criatura nuestras manos. de una criatura de Es Dios. criatura de una criatura, sí. Sí, Claro, fabricación, para no sí, usar el mismo verbo, sí, no, claro, fabricación de una criatura. efectivamente. Sí, Y ahí el símil de Babel es que está también en el arranque de la encíclica, ¿no? A sí, Babel y el papel de Nehemías sí. como clave para leer los tiempos es decir, ¿es una torre de Babel la IA? Puede serlo, podemos hacer que no lo sea. Bueno, ya he abierto todos los posibles temas, no sé cómo ves. Pues es decir, una criatura, la Torre de Babel era una fabricación del Sí, ser humano que quería emular a Dios, ¿no? sí. Puede haber alguien que se haya planteado la inteligencia artificial como vamos a hacer algo que es tan bueno como si fuéramos dioses. Mm,
A ver, hay gente, hay de todo tipo de gente, ¿no? Yo no creo que sea necesario pensar en ese proyecto en ese sentido, ¿no? De vamos a crearnos un dios, o aunque hay gente que ya dice, ¿no? Que la inteligencia artificial pues es casi casi el origen de una nueva religión y cosas por el estilo, ¿no? Pero a mí me parece que no es exactamente eso, ¿no? Yo creo que, o al menos la parte principal de la inteligencia artificial y de las grandes empresas tecnológicas que la están poniendo, iba a decir, que la ponen a nuestro servicio y que nos dominan con ellas, porque son las dos cosas. Efectivamente. No pienso yo que haya que ver en ellas ese afán de... O sea, yo creo que probablemente es que ni se lo plantean, ¿no? Lo que sí quieren hacer es otra cosa que quiere hacer, que está implícito en la construcción de la Torre de Babel, que es crear un proyecto grandioso, muy dirigido, ¿no? Es como un proyecto de una mente que lo quiere tener todo muy ordenado, eh, y donde se ve, pues, ciertamente, pues, un afán de dominio, ¿no? Dominio sobre la construcción y que esa construcción sirva para dominar a la gente, ¿no? Entonces, el contraste que establece León XIV con el profeta Nehemías es muy interesante, porque Nehemías no es ningún director de proyectos, por así decir, No. ¿no? Es un tipo que pide permiso para volver a Jerusalén. O sea, es un don nadie, por así Sí, decir. es un camarero, Es un prácticamente. camarero, ¿no? Que pide permiso para volver a Jerusalén, que es su ciudad, ¿no? Y entonces, cuando la ve en estado tan lamentable, ¿qué hace? Pues lo que hace es convocar a la gente y decir, vamos a reconstruirla entre todos, porque esto es cosa de todos. Y no se dedica él a hacer los planos de la nueva ciudad, ni a distribuir tareas. No, lo que es, apela a decir, aquí hay algo que era, que se ha perdido, y podemos reconstruirlo, pero es una labor cooperativa. Entonces, eso no quiere decir que en Babel no hubiera cooperación. Obviamente la hay, y además se describe incluso, ¿no?, el reparto de tareas en la construcción, ¿no? Pues como en cualquier construcción complicada, ¿no? Pero se podría decir que la cooperación en Babel es más una cooperación material, bajo una dirección férrea, y en cambio lo que se relata de Nehemías es una cooperación donde cooperan entre sí un conjunto de agentes libres que además son como muy modestos, porque son las familias, Familias. ¿no? Entonces, vamos a reconstruir esto entre todos y cada uno que haga lo que pueda, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay un contraste, y donde de alguna manera la diversidad, claro, cuando tú quieres montar una labor de reconstrucción con esta gente que no son expertos, muchos de ellos no serían expertos, ¿no? Que no hay una dirección única, habría ahí un caos de entrada, bastante fuerte, ¿no? Entonces, de alguna manera, el orden que sale es un orden quizá no demasiado conseguido, ¿no? Pero tiene el mérito de que ha surgido la cooperación entre todos ellos. En cambio, en Babel lo que hay es una dirección férrea donde no se deja que la gente piense por sí mismos, ¿no? Tú lo que tienes que hacer es obedecer los planos que yo Claro. pongo, ¿no? Y eso fracasa porque al final, pues eso choca con la realidad humana, las ambiciones de cada uno, que está relatado como el conflicto de las lenguas. Claro. Luego, en vocabulario, así si quieres, un poco más cristiano, menos, ¿sabes? Lo del director de proyectos me ha gustado. Eh, lo que Nehemías consigue es crear una comunidad, ¿no? De una Exactamente. comunidad frente a un ejército de constructores, ¿no? Claro, esa dirección férrea es decir, la ley venía impuesta, mientras que en la comunidad la sintonía del proyecto viene de esa concordia, ¿no? De poner juntos los corazones, ¿no? Un poco en el lenguaje de San Agustín, de las dos ciudades, construimos la ciudad de aquí porque somos partícipes de alguna manera de la ciudad de Dios, sí, Jerusalén, pero lo hacemos aquí los que estamos, nos ponemos de acuerdo, y creo que es un detalle que a mí me llamó la atención también,
del relato de Nehemías, mientras todos construían, puso a alguien a leer la ley de Moisés Sí, constantemente. Es decir, lo que nos une a todos no es una arbitrariedad. A ver, tú pones esto, yo decido esto, tal. O sea, la ley de Moisés, todos sabemos lo que para el pueblo judío significaba, sí, era eso, ¿no? La alianza de Dios con su pueblo. sí. Porque Dios se ha aliado con nosotros, podemos construir una comunidad y reconstruir la ciudad poco a poco, ¿vale? Claro, y justamente esa actitud, la actitud de oración y ayuno que está muy clara en todo ese proyecto de Nehemías, lo que pone eso de manifiesto es que no es un proyecto puramente humano, que es un proyecto que mira a Dios como, pues eso, inspirador de la comunidad también, ¿no? El Claro, que, bueno, porque somos hijos de Dios, claro, estamos todavía en tiempos del Antiguo Testamento, ¿no? No es el lenguaje del Antiguo Testamento. Em, pero bueno, en el fondo, como estás diciendo, ¿no? La lectura de la ley de Moisés es la que nos une. No es un jefe terreno, sino no, es el Dios de los cielos, ¿no? El claro. creador del universo, el creador de cada uno de nosotros, ¿no? Fíjate que esta idea de buscar la cooperación inteligente, yo vengo del mundo de la ingeniería, soy profesor para Sí, ingenieros. Entonces, es que esto también es un enfoque en la dirección de proyectos de ingeniería que se pueden adaptar dos enfoques que son radicalmente diferentes. La gente que yo tengo a mi cargo, en el fondo son piezas, ujú, son instrumentos ciegos claro. o pasivos, ¿no? Que yo manejo como si fueran robots, ¿no? Y tú, o Sí. sea, obedientes, ¿no? Haz lo que yo digo y punto. Y que si pueden ser sustituidos en un momento por máquinas, casi mejor. Sí, eso es. Me da menos problemas. Y está la otra visión que es, en este proyecto cuento contigo, por lo tanto cuento con tu iniciativa, cuento con tu libertad, cuento con tu empuje. No eres un mero instrumento, no eres una herramienta en mi proyecto. Claro. Cuento contigo. Entonces, esto es una idea que sin una perspectiva explícitamente confesional, sin una perspectiva de fe, los ingenieros entienden, ¿no? Claro. Pero resulta que eh, es un suelo común, ¿no? Donde puede haber sintonía con una visión de fe y en particular con el relato de Nehemías, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que es casi con lo que después de esto arranca el Papa al hablar en el número 10, ¿no? El riesgo de la deshumanización, ¿no? Mm. Es decir, esa visión de los miembros del equipo como piezas, ¿no? Sí, O esa visión en el fondo, creo que es uno de yo creo el principal riesgo, ¿no? O sea, la IA, ya por entrar en temas, ¿no? Una de las consecuencias que está teniendo, más allá de otros temas que analiza el Papa, es que nos haga ver a los demás como piezas o entender que todas las funciones humanas son sustituibles por, ¿sí? O sea, sacar lo humano sí, de las relaciones laborales, de las relaciones técnicas incluso y tecnológicas, ¿no? sí. Entonces, no sé Aquí, si... a ver si consigo decirlo de forma no excesivamente técnica. Claro, A ver, la inteligencia artificial o en general la computación tradicional, los ordenadores tradicionales, ¿no? Comparten algo con la inteligencia humana, porque en el fondo es inteligencia humana plasmada en una máquina. A mí me gusta llamarla inteligencia externalizada, ¿no? Es la inteligencia humana que se plasma en un artefacto, que en este caso es un artefacto para manipular información, pero todos los artefactos son inteligencia humana externalizada. mm, Son ingeniosos, ¿no? sí, Ingeniosos, inteligentes en el sentido de ingeniosos, ¿no? El cubo con el que yo saco agua del pozo es un artefacto inteligente en el sentido de ingenioso, sí, ¿no? sin duda. Entonces, esos artefactos luego, pues más recientemente, bueno, todo tipo de artefactos se usan no solo para realizar tareas físicas, sino también para procesar información y tiene una conexión más cercana con la inteligencia. Por supuesto que sí. Entonces, hay una característica de la inteligencia humana muy importante, y espero no ser excesivamente técnico, que es la abstracción, o sea, el considerar las cosas concretas desde un punto de vista genérico, desde la clase a la que pertenecen. Mm,
¿vale? Sí. Pongo un ejemplo muy sencillo, y esto en la computación es un asunto clave, ¿no? Pongo un ejemplo muy sencillo de lo que es la clasificación de las cosas, ¿no? Un algoritmo muy elemental, muy sencillo, que debería aprender alguien que está aprendiendo a programar, es distinguir los números pares de los impares. Tan sencillo como eso. Entonces estoy haciendo dos clases. Hasta ahí llego yo también. Vale. Entonces, O sea, y es tengo un algoritmo muy sencillo, ¿no? Donde Sí, hago dos clases, ¿vale? Bueno, igual que puedo hacer dos clases, puedo hacer 3 clases, 100 clases, 1000 clases, ¿no? Basado en, pues, las variables que haga falta, ¿vale? Esto, la inteligencia humana también lo hace así. O sea, este micrófono que tengo aquí delante, para mí es un elemento de una clase, que es la clase de los micrófonos, ¿no? claro. Pues y observo, pues, hombre, es muy parecido al tuyo y se parece menos a otros, pero que también son micrófonos, ¿no? Entonces, em, ¿qué es lo que ocurre con la computación? La computación hace eso y solo eso. Solo contempla la realidad y las cosas que hay en la realidad desde el punto de vista de su pertenencia a una clase. Siempre son casos de una regla, ¿vale? Espero que, no sé si todavía se ve a dónde voy. Entonces, ¿qué es un elemento muy importante de la deshumanización? Es considerarnos casos de una regla, elementos de una clase. Esto no ocurre solo con la computación. Ocurre cuando un profesor a sus alumnos no los ve como personas concretas, singulares, irrepetibles, sino como uno más de la lista de alumnos que tengo. Cuando el médico a los pacientes que van pasando los trata como casos de una regla, como el siguiente, el siguiente, el siguiente. Cuando el que presta un banco, el que te vende la Sí, fruta, el conductor del Uber, ¿no? Entonces, considerarnos casos de una regla es lo propio de la inteligencia artificial, porque es lo propio de la computación, y entonces o sea, que esa visión sea la predominante es deshumanizadora, profundamente deshumanizadora. Por poner un ejemplo donde, bueno, y no vemos nosotros los humanos la realidad así, sí, claro que sí. sí, Lo que pasa es que no solo, también es exacto. inteligencia el reconocimiento de lo concreto, y en especial de las personas concretas. Y voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo, que muchas personas lo reconocerán incluso en carne propia. Pues una mujer que ha perdido un bebé por aborto espontáneo, si alguien le dice, bueno, eres joven, vas a poder tener otros. ¿Vale? ¿Qué me estás contando? Yo quería a este, Este. no a otros. A los otros, si vienen, También. también los querré. Pero es que yo quería a este. No pretendas consolarme, ¿no? Dicen Equiparando, que porque es sustituible. sustituible, ¿no? Porque mis hijos son, en cuanto a elementos de una clase, la clase de mis Claro, hijos. Eso es deshumanizador, profundamente deshumanizador. efectivamente. Sí, Y sí eso es puede ocurrir con la inteligencia artificial, porque Claro, es lo suyo, lo propio, claro, pero es que también puede ocurrir con las relaciones humanas claro. deshumanizadoras. Sí, yo creo que es ese riesgo del que nos alerta el Papa es precisamente que, digamos, el pensamiento tecnológico ya estaba influyendo mucho, ¿no? Como dices. O sea, clasificar las cosas, cuanto más influyen los aparatos y la manera de funcionar, más es eso. O el Estado lo va acaparando todo, todos son eso, El Estado, la funcionarios, burocracia, las los leyes funcionarios que abstractas. decimos que es un funcionario, no, que cumple una función, ¿no? Claro. Que lo, o sea, incluso en España hemos tenido estos días un conflicto con un funcionario al que le van a abrir un expediente, le van a sancionar, posiblemente, lo tienen que ver, ¿no? Con 6 meses de suspensión de sueldo por atender a las personas, en vez de atender solo a los casos que le daba el sistema. Dices, no, si a mí me sobra tiempo porque ya he cubierto mis casos y hay una persona que lo necesita y no ha podido pedir cita porque es mayor y no trae el ordenador, ¿por qué no le voy a poder atender? No, tú eres un funcionario, ¿no? O sea, Eres ese una es un pieza caso, del es sistema. Sí, una pieza del es sistema. terrible, ¿eh? Así es, Es exacto. terrible. Y que Eso además es... que le sancionan por ser humano, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, cuando la inteligencia artificial, el riesgo que vemos muchos, o que el Papa denuncia es, claro, en el momento en que invade muchas más áreas de la vida ordinaria, ¿no? Que pueden quedar subsumidas debajo de esa dinámica,
si no estamos muy atentos, delegamos y ya no es solo el sistema estatal, sino que yo dejo que... Claro, lo que ocurre con la inteligencia artificial es que eh, llueve sobre un terreno que, por así decir, está ávido de lluvia, que es el terreno de la deshumanización por la burocracia impersonal, deshumanizadora, ¿no? Entonces, claro, o sea, en el fondo, si es que la computación es burocracia matematizada, es que es eso. Claro, Entonces, y cuando la inteligencia artificial se aplica a eso, pues claro, como potencia, porque tiene una fuerza analítica y de procesamiento de información impresionante, pues claro que si va mal encaminada la sociedad burocratizada, con la inteligencia artificial, peor. Salvo que lo reorientemos, no diría yo poner freno, no me gusta demasiado eso, pero sí reorientar, ¿no? O sea, tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Pero no es fácil, porque vamos muy rápido y en una dirección concreta, ¿no? Entonces, claro que el peligro de deshumanización está ahí y hay que estar muy atentos, ¿no? muy atentos. El Papa, ya por centrar en otro punto, que va unido, yo creo, a este, ¿no? Claro, digamos que mientras la tecnología nos facilitaba cosas incómodas, vamos a decir así, Sí, pues nadie reprochaba, ¿no? Pues todos tenemos el lavaplatos en casa, ¿no? O sea, en vez de tener que lavar, oye, metemos una máquina que está programada, hace una función incómoda o desagradable que antes tenía que hacer uno y lo hemos delegado, ¿no? Y ahora nos hemos ido acostumbrando a delegar funciones que algunos decían, bueno, claro, ese tiempo que hemos ganado porque ya no lavamos los platos uno a uno, lo dedicamos a estudiar filosofía o a ver la televisión, ¿no? Claro, es decir, nos había quitado un trabajo físico y cómo empleábamos ese tiempo, pues algunos estaban viendo la televisión, otros para jugar más con los hijos, es decir, la manera de decidir, pues como que todavía estaba en manos de uno, aunque ya la comodidad, etcétera, nos iba llevando a no querer asumir, ¿no?, otras tareas. El problema de la IA, o uno de los planteamientos que tiene la IA es que, claro, no nos sustituye tareas incómodas, nos sustituye o parece que nos sustituye en cosas que tenemos que hacer todos los días, las hace más rápido y oye, me redacta rápido una carta, me hace no sé qué, ya está, pues eso ya no es un trabajo físico, era un trabajo mental. Y, a ver, y qué bien que nos lo haga, a ver, ¿no? esto es muy interesante, porque, bueno, primero, a ver, sí ha habido gente que desde una postura ideológica, no lo digo en sentido peyorativo, ideológico, desde, digamos, una consideración de las ideas, sí fueron muy contrarios a la invasión de las máquinas en el mundo del trabajo manual. En particular, esto es algo que surgió en la Inglaterra victoriana con los telares mecánicos, ¿no? Eso se Sí, llamaron luditas por, sí, digamos, el que inició aquel movimiento, ¿no? Que incluso entraban en las fábricas y rompían las máquinas. sí, Eh, y hombre, ahí se puede ver, pues por un lado, que esas máquinas iban a dejar sin trabajo a las personas, pero igual no es solamente eso, ¿no? Sino que estaban quitando algo que es propio de las personas, que es el trabajo manual, ¿no? Bueno, no sí, triunfó, ¿no? Y parece que eso ya estamos súper acostumbrados a que las máquinas nos hagan el trabajo manual, como fregar los platos o, eh, yo creo que no hay que ser especialmente, o sea, yo creo que eso es positivo, ¿no? Y además es que eso está en el origen de la humanidad. No hay, igual que, quiero decir, los antropólogos esto lo saben muy bien, ¿dónde se reconoce que un asentamiento prehistórico, que hay humanidad o que no hay humanidad? claro, Principalmente porque hay artefactos, porque hay sí, tecnología, aunque sea piedras talladas o lo que sea. sí, Y luego también porque hay otros signos culturales que igual no son tan frecuentes o tan fáciles de identificar, como pinturas o, y ya no digamos si hay algún tipo de signo indirecto de que hay religiosidad o concepción del espíritu, que eso es más difícil que haya dejado trazas arqueológicas, ¿no?
pero la tecnología es lo que primero se ve, ¿no? En la arqueología. O sea, que hay humanidad donde hay tecnología. O sea, Sí, sí. donde delegamos o ampliamos nuestras capacidades de intervención en el mundo a través de cosas que construimos. Lo cual es que eso es humano, profundamente humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la computación? Por un lado, nos delegamos en la computación tareas que también son muy incómodas. O sea, había gente increíblemente experta en hacer sumas larguísimas de números para los bancos en el siglo XIX. Claro. Y era un trabajo muy especializado con mucha responsabilidad, porque claro, no se podían equivocar, tenían que sumar a toda velocidad, o sea, que era un trabajo muy bien valorado, Sí, ¿no? sí. El de los contables, ¿no? Que lo que hacían era sumar números, ¿no? Sin Sí, sí. equivocarse. Eran los computers. Computadora o computador, es una palabra que se aplicaba a seres humanos A que hacían contables. cálculos, ¿no? A A los contables, contadores, digamos. a los contadores, ¿no? Luego resulta que se ha aplicado a las A las máquinas, máquinas. pero originalmente era un Un sustantivo oficio aplicado, un humano. oficio humano, ¿no? Entonces, claro, sustituir eso por máquinas de cómputo automático, dices, hombre, tener una persona que se pasa 8 horas al día sentada en una mesa o más, sumando filas de números, no es que eso sea particularmente humano, por muy cognitiva que sea esa tarea, por muy mental, Claro. ¿no? Porque eso no lo hacen los animales. Los animales pueden tirar de un carro, de un arado, pero no pueden sumar números. Es una tarea Claro. cognitiva, ¿no? Cognitiva. Entonces, y de repente no, con mucho esfuerzo y con una evolución lenta, llegamos a ser capaces también de construir máquinas que no solo hacen trabajo físico, sino trabajo cognitivo. Y los primeros trabajos cognitivos que hacen las máquinas, oye, pues esto es estupendo, que lo haga una máquina y que no lo tenga que hacer una persona. Em, los astrónomos del siglo XVIII y XIX tenían que hacer cálculos matemáticos complejísimos, tenían un ejército de gente calculando a su servicio, ¿no? Hoy tienen calculadoras, ordenadores. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la evolución de las ciencias de la computación, que en el fondo es inseparable, la inteligencia artificial, la frontera entre eso y Sí. computación clásica, pues en el fondo es una frontera muy gris, no es una frontera muy bien definida, ¿no? El desarrollo y la evolución de las ciencias de la computación hace que esas tareas cognitivas más elementales vayan siendo cada vez más capaces, ¿no? De forma que tareas cognitivas que se pueden mecanizar, o sea, establecer como un proceso basado en reglas, si yo lo puedo transformar esto o definir en forma de reglas, puedo construir una máquina que lo haga. Claro. Y yo pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Quién inventó el razonamiento mecánico? Aristóteles. Sí. Hace 2500 años. O sea, cuando Aristóteles, con las reglas del silogismo, son reglas Sí, que sí. uno puede seguir sin pensar, Exacto. ¿no? Todo A es B, todo B es C. Luego todo A es C, sea lo que sea, A, B y C. Me da igual. Sí, sí. No necesito pensar para aplicar esto, ¿no? Entonces, si yo, en la medida en que yo puedo hacer eso en papel siguiendo un conjunto de reglas estrictamente, en la medida en que yo soy capaz de hacer eso, puedo construir una máquina que haga eso por mí. Y entonces resulta que tengo una máquina de razonamiento automático. Y son las primeras máquinas que se pueden llamar inteligencia artificial, Claro. son las que hacen razonamientos automáticos. Sí, sí. Sin más. El razonamiento no es solamente el silogismo, como bien sabes. Claro. Son muchas más cosas. Está la generalización, está la invención de hipótesis, la creación de nuevas ideas y tal. Pero el desarrollo de las ciencias de la computación lo que va haciendo es que lo que al principio parecía que fuera absolutamente inasequible, pues resulta que ya lo hacen las máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede decir que es muy propiamente humano levantar sacos de carbón o de patatas y llevarlas de un sitio a otro. Bueno, hasta cierto punto sí, pero ¿eso es lo más característico humano? Quizá no. Entonces, ¿qué es lo más característico humano al menos desde el punto de vista intelectual, ¿no? Pues claro, son las tareas intelectuales, las tareas cognitivas, ¿no? Las que no pueden hacer los animales.
Entonces, cuando delegamos eso en las máquinas, igual que la delegación del trabajo físico nos produce atrofia física, y entonces tenemos que ir al gimnasio, Claro. eh, la delegación de tareas cognitivas produce atrofia cognitiva. Mm. ¿Y dónde está el gimnasio cognitivo? Eso, Esa es hay una buena algo, pregunta. pero Claro. es un campo, o sea, la provocación de atrofia cognitiva está causando estragos y todavía no tenemos remedio para eso. Sí. Y dentro de esas atrofias cognitivas, o quizá mejor dicho, las delegaciones cognitivas que hemos ido haciendo, creo que el salto que ha producido la IA o el uso, digamos, difundido, personal, individual, al acceso de cualquiera de la IA, es la apariencia de que es creativa, ¿no? Sí. De que no solo sigue unas reglas y hace un silogismo, sino que además me encuentra tal, me propone soluciones, encuentra más rápidamente información, eso sí que es verdad, ¿no? Bueno, los buscadores ya estaban, quiero decir que al final Sí. la IA acelera, utiliza un buscador de manera más Sí. acelerada y me... claro, pero claro, tú supongo que te pasa lo mismo. En la universidad tienes alumnos que no saben buscar en una biblioteca nada. O sea, no saben dónde tendrían que ir si no tuvieran Google y si no tuvieran ChatGPT o si, o sea, pero hay libros a los que ir y cómo se busca y cómo ordeno esa información, cómo, o sea, es decir, acceder a la información sabiendo qué información es para asimilarla y a partir de ahí hacer algo nuevo, ya es bastante más preocupante delegar eso en una máquina, ¿no? Bueno, esto es una cuestión complicada. Yo Ya, aquí no lo tengo tan claro, ¿eh? Porque, a ver, tenemos bibliotecas, digamos, accesibles para el gran público, o sea, desde ya, que hay imprenta, sí, ¿no? Antes, por supuesto, que había bibliotecas, ¿eh? Tanto en los monasterios cristianos como también en la antigüedad, había bibliotecas, pero eran accesibles a un muy reducido número de personas. O sea, que tenemos bibliotecas desde hace 500 años. ujú, En 200.000 años, por decir algo, de humanidad, no es nada. Entonces, es esencial que las bibliotecas es una forma de tecnología. Es sí, esencial el papel impreso, la organización de la información en libros, en estanterías. Igual eso es relativizable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que bueno, eso que tú estabas diciendo, ¿no? Esa capacidad de encontrar información, exacto, de discriminar, de relacionar unas ideas con otras, de entender bien cuál es la fuente de las ideas y cuál es la autoridad y la fiabilidad que tienen sí, unas fuentes frente a otras. Eso es la esencia, sí, ¿no? Que las bibliotecas modernas se han ocupado mucho de, eh, de favorecer, ¿no? sí, Por eso los libros, sabemos quién es el autor y podemos acudir a la biografía del autor y esta persona qué grado de fiabilidad tiene y se distingue lo que es ficción de investigación y, ¿no? sí, ¿Se puede lograr eso con otros medios tecnológicos? Pues bueno, posiblemente sí. ¿Lo está promoviendo la inteligencia artificial? No está nada claro. De hecho, la irrupción de los grandes modelos de lenguaje ha ido en dirección contraria, ¿no? Porque los agentes conversacionales, los chatbots, sí, te daban información sin darte la fuente. sí, Y la gente crédula se lo tragaba sin más. Afortunadamente hubo un clamor universal de decir, esto no puede ser. No puede ser que tú me estés dando esta información y no me remitas a la fuente de la información y que yo también pueda valorar por mí mismo si esa fuente merece crédito o no. ujú, Y eso ha sido corregido, afortunadamente. O sea, hay cosas que se pueden hacer. Y fue un claro, clamor popular. No fue aquí el Papa sí, o la ONU, o la ONU en la que dijo, oigan, que esto lo están haciendo mal. O la Unión Europea. Eso ocurrió mucho antes de la ley europea de la inteligencia artificial, ¿no? Hubo un clamor popular. Esto es inaceptable. Y las empresas, hombre, yo creo que se dieron cuenta, pues es verdad, lo podemos hacer mejor y vale la pena, ¿no? pero claro, uno nunca sabe si las empresas lo hicieron por
porque mejoraba el modelo de negocio o porque realmente veían que la percepción del producto que estaban haciendo se les desmoronaba, no lo sé. Pero bueno, es verdad que Pero corrigieron, que sí, pero tampoco no es un hace falta. problema. Si lo hicieron porque mejoraba su negocio, Claro, bienvenido sea. exacto. ¿No? El público lo reclamó y la empresa Sí, reaccionó. Con lo cual, perfecto, sí, sin problema. Pero quería yo llegar a lo que el Papa denuncia, el famoso paradigma tecnocrático. sí, Es decir, que eso yo creo que sí que es uno de los, o sea, por incidir en dos cuestiones muy, muy concretas. sí, El paradigma tecnocrático y otro que de alguna manera estaba saliendo ahora, el aludido, el tema de las opacidades. O sea, son como sí. dos alertas o dos no, bombillas rojas que el Papa pone como especialmente eso, alertas, ante las que hay que, cuidado. El paradigma tecnocrático, que es en el número 92, ¿no? Lo caracteriza como que toda la dinámica se mueva, toda la dinámica de la IA y sus empresas por tres criterios, ¿no? La eficiencia como criterio, el control como dinámica y el lucro como finalidad. O sea, solo queremos controlar, obtener beneficios y de manera más eficiente. Porque entonces eso se convierte en una pisonadora. Entiendo de lo humano. Pero claro, ¿cómo estar alertas ante el paradigma tecnocrático? Estaba saliendo, ¿no? Alguna con estas maneras de... Ya la tecnología la teníamos. O sea, y el ser humano siempre ha tenido que... Cuidado, que esto facilita, pero espera, no. O sea, que esa dinámica ahora mismo puede ser demoledora, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Fíjate que, pues yo esto lo veo como una oportunidad muy positiva, ¿no? Porque efectivamente, sobre todo, eh, mis estudiantes, ¿no? Los ingenieros. Los ingenieros tienen que aprender a ser eficaces y a desarrollar productos eficaces. Y además yo les llego a decir, es que es una obligación moral del ingeniero. A ti te pagan para que hagas cosas eficaces. Y si no, no estás siendo buen ingeniero. Claro. ¿No? Luego, la eficacia es una obligación moral, ¿no? Para ingenieros, Para sí, el sin duda, ingeniero, claro. ¿no? O sea, yo no busco las contradicciones, ¿no? Sino No, más no, bien claro. busco claro, qué sintonía hay entre lo que es propio del ingeniero y la ética, los valores éticos, ¿no? Porque eso es una forma de, Claro. pues no lo había pensado así, pero oye, pues es verdad. Entonces la ética deja de ser como una cosa, una especie de armadura externa que me limita y, pues esto es lo que realmente me llena, ¿no? El control y el tema del lucro, ¿no? Entonces es verdad que el lucro puede ser un motor, pero hay mucha gente que puede experimentar, no digo todo, ni tampoco digo que sea fácil, porque las personas que realmente ganan mucho, mucho dinero, bueno, o simplemente los que tienen una vida suficientemente cómoda, acomodada, ¿no? Bueno, pueden pensar que en realidad el fin de mi vida está en otro sitio y con esto gano lo suficiente y ya está, y no me preocupo más, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente que quizá no al principio, pero en los posadolescentes, o sea, los estudiantes universitarios, que es eh, el público al que yo normalmente doy clase, normalmente son bastante receptivos a esto, ¿no? Porque están en un proceso de plantearse su vida, qué quieren hacer en su vida, ¿no? Y entonces hay muchas personas, nuevamente, desde unas expectativas y unas aspiraciones no específicamente religiosas, Sí, pero sí son sensibles a esta idea de que el lucro no puede serlo todo. Yo no quiero que mi vida consista en ganar mucho dinero, porque ¿para qué quiero ganar dinero? Y creo que eso es un terreno muy fértil para buscar la trascendencia, para elevar la mirada y un poquito como lo de Nehemías, ¿no? Leyendo la ley de sí, Moisés, ¿no? Y claro. no les voy a leer la ley de Moisés en No, clase, evidentemente, ¿no? Pero sí desde esa experiencia personal y desde esa sensibilidad, es decir, eh, al menos aquellos de vosotros que os deis cuenta de que el lucro no lo es todo, si no lo es todo, entonces, ¿qué es el todo? ¿No? Me parece que claro. es un recurso pedagógico muy, muy interesante, ¿no? Bueno, esto respecto Sí, a lo que decías, ¿no? el Eficiencia, paradigma control y lucro, ¿no? tecnocrático sí que es, Sí, claro, que y luego me resulta
que va unido con esto, ¿no? Ese otro punto del control Sí, como dinámica. Porque, claro, el Papa alerta de que las herramientas se estén diseñando o los algoritmos para de alguna manera controlar la sociedad sí, a través del manejo de los datos, pero también es un problema querer afrontar los retos de la IA desde el control, ¿no? sí, Es decir, frente a alguien que me quiere controlar, a ver cómo lo controlo yo, porque entonces sí, entramos en una dinámica que no, que desde luego el Papa no es la que propone, está claro. El control, o sea, la IA no es controlable. Es un poco esto, ¿no? Los alumnos tienen que tomar las riendas de su proyecto personal, ¿no? Y por lo tanto, ser creativo. La IA da un montón de posibilidades y abre un montón de nuevos campos de desarrollo e investigación, seguramente muchos desconocidos, entiendo que. Y en eso, aunque se hable de la IA en un sentido creador, propiamente creativa, la inteligencia humana. La IA es creativa, puede hacer algo nuevo realmente en el sentido metafísico, iba a decir, pero en el sentido más fuerte de la palabra. a ver, bueno, sobre la ilusión del control, es muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Justamente estoy en un proyecto de investigación que tiene que ver con cómo controlamos la IA y asume como una posibilidad, bueno, la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial, porque la IA no es una cosa, es una tecnología, ¿no? Sí, Los sistemas, que son los concretos, son tan complicados que son muy difíciles de controlar. Y por lo tanto, una aproximación, un enfoque clásico de control es insuficiente, que es un poco lo que tú estabas diciendo también, ¿no? Pero bueno, y el tema de la creatividad es también muy interesante, ¿eh? Porque en lugar de decir, bueno, la IA, la inteligencia artificial no puede ser creativa, no, nunca jamás de ninguna manera. Bueno, un momento, ¿no? Cuando yo tengo un juego de mesa, ¿no? Y resulta que con una computadora yo la puedo poner a evaluar miles de posibilidades y resulta que de repente encuentra una solución que nadie había encontrado antes, ¿se puede decir que eso es creativo? Con minúscula, con minúscula, ¿no? Hay algo no, de creatividad ahí. Los seres humanos, cuando buscamos soluciones, en parte en parte, también operamos así. en parte. Porque la inteligencia artificial, en el fondo, es cómo pensamos los seres humanos y cómo podemos trasladar eso a una máquina, que lo hace mucho más rápido y con una cantidad de información muchísimo mayor que nosotros. Pero en el fondo es tratar de replicar la inteligencia humana. Parte de las funciones de la inteligencia humana, ¿no? Parte, sí, sí, parte. Exacto. ¿No? Entonces, esa creatividad con minúscula, yo creo que sí está. Y por otro lado, la inteligencia humana no es, en gran medida, no es radicalmente creativa. O sea, en un taller de arte, ¿cómo se les enseña a los alumnos? Toma esta postal que tiene un paisaje y cópialo. Copiarlo. Claro. Toma este artista del siglo XVIII-XIX, cópiame este cuadro. O sea, la formación artística, que se supone que es como lo más característicamente creativo, empieza por la imitación. Sí. Hay una película muy interesante que es, creo que se llama Buscando a Forrester o Encontrando a Forrester, de Sean Connery, Sí. donde es un profesor de literatura que enseña a sus alumnos a escribir y le dice, lo primero que tienes que hacer es, copia aquello que yo escribí y luego suéltate, ¿no? O sea, la creatividad humana empieza por la imitación, eso hay Sí. que reconocerlo, ¿no? Eso también lo dijo Aristóteles, sí. ¿Sí? Ah, no sabía que lo Efectivamente. dijo Sí, la Aristóteles, ¿no? mimes. Sí, sí, Claro, claro. la mímesis, ¿no? Efectivamente. Claro, sí. Sí. Entonces, bueno, Sí, la imitación es parte. Claro, para poder, ¿no? sí, Crear, tienes que haber aprendido de alguna manera ciertas reglas que guían claro, lo que
Entonces, el único puedes creador dar. absoluto es Dios. El que Claro, puede de la crear de nada, la nada es Dios. sí, Los seres humanos no creamos de la nada. Creamos con una materia preexistente, con unas ideas preexistentes. Que somos más creativos porque el proceso de creación no es puramente mecánico, o sea, sometido a claro, reglas. claro. Y eso es lo que sí puede hacer una máquina. Con lo cual nosotros podemos hacer algo que la máquina no puede hacer. Pero eso que nosotros podemos hacer tampoco llega a ser creación de la nada. No, creador no. Por eso se habla de creativo. Pero bueno, es sin duda un reto de estar contrastando Sí. constantemente qué es lo que estos sistemas van haciendo y qué es lo que nos Ujú. plantean. ¿Sí? Oye, muchísimas gracias a los dos, Gonzalo, José Ángel. Creo que está siendo súper interesante y daría para mucho. Tenemos algunas preguntas, si os parece, os formulo y Adelante. el que se anime, pues que las os parece. Claro. Ya tenemos por aquí una que dice, al hilo un poco de lo que habéis hablado al final, sobre todo, ¿no? ¿Puede un sistema ser justo si quienes lo diseñan no son representativos de quienes lo sufren? Es decir, ¿cómo se mete la justicia en el diseño, ¿no?, de este tema? Sí, yo recuerdo un artículo a este propósito de bueno, un juez, me parece que era, o un catedrático de penal, y que decía, todos queremos ser juzgados por un juez humano, no por un sistema. En ese sentido, un sistema va a elaborar cálculos de datos, reglas, pero eso se podía haber hecho hace tiempo. Es decir, yo tengo todas las leyes, este es el delito y hay una máquina que saca, a usted le toca cumplir esta pena, ¿no? Pues sería fácil. La empatía, entendida como, decía Edith Stein, ¿no?, ese conocimiento del otro como sujeto moral, claro, ni la IA es sujeto moral, ni puede conocer al otro como sujeto moral. Fíjate Y que a partir de ahí juzgar. esto es lo que yo decía antes de la deshumanización, Claro, del considerar a las personas como casos de una regla, como exacto, elementos de una clase. efectivamente. Todo ser humano, no sé cómo has dicho, quiere ser juzgado por un juez humano. ¿Por qué? Claro, Porque el juez humano tengo la esperanza, no la certeza, pero al menos la no, esperanza de de que va me a reconocer entiende. mi individualidad, mi Exacto, singularidad. Y no me va a exacto. considerar solo como Un caso de una caso. regla. Siguiente expediente, no. O Sí, sea, a usted, ¿de qué ha sí. hecho, no? Claro, Entonces, es imprescindible que... Yo no sé si me atrevo a ser tan radical, ¿no? Que el que aplica el sistema o la ley que haya sufrido o sea, claro. no sé si va por ahí las cosas, ¿no? O sea, No, ¿puede bueno, uno ser no, justo sin haber sufrido la injusticia? Yo diría que sí, que lo que hace falta es reconocer la injusticia sufrida en el otro, o la miseria que el otro está sufriendo, la empatía, el abajarse, a claro, darle la mano al otro, aunque yo no haya sufrido eso. Es más, hasta diría que para impartir justicia hace falta tener poder, porque para arreglar una situación injusta yo tengo que tener un cierto poder para cambiar las cosas. claro. No, el poder existe, efectivamente, el poder judicial, digamos. Pero yo creo que la pregunta iba precisamente por ahí, por eso último que decías. Eh, no es tanto que yo haya sufrido, cuanto que la justicia no sea una herramienta del que quiere controlar. Volvemos a lo Exactamente, del control, exactamente. sino el ejercicio de un poder que trata de armonizar unas relaciones en las que hay sufrientes, abusadores, Y delincuentes, fíjate que etcétera, ¿no? esto conecta con una de las ideas madre de la encíclica, que es que la inteligencia artificial no sea instrumento de dominio, sino instrumento de servicio, Exacto. que es una idea madre de la doctrina social de la Iglesia. O sea, que el poderoso siempre use su poder como servicio y no como dominación. Claro. Yo creo que va por Pues ahí, evidentemente, un sistema nunca lo será. está claro que nuestros invitados saben mucho porque justo la siguiente pregunta tira de donde os habéis quedado, ¿no? Si un algoritmo decide quién es digno de un crédito, un puesto, una atención, ¿dónde queda la responsabilidad política y la posibilidad de apelar? Claro. Entonces es justo como estabais casi terminando. A ver, lo primero, el algoritmo no decide. El El algoritmo algoritmo no calcula. decide. El algoritmo calcula. ¿Quién saca agua del pozo? ¿El cubo? No. Que Yo tira saco agua del pozo con con. el cubo como instrumento. Entonces el algoritmo no decide, porque no es un sujeto. No es un sujeto responsable. No es un sujeto racional y responsable. No es un sujeto moral,
como Eso es, decías claro. antes, ¿no? Ni autónomo ni responsable, Claro. que serían los dos elementos de... Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que igual que yo no puedo decir, oye, te cayó la viga en la cabeza, ¿no? Y bueno, vamos a castigar a la viga. No, perdón. ¿Pusiste tú la viga en una mala posición, en un mal equilibrio, ¿no? Que ponía en riesgo a otras personas? Entonces tú eres responsable de lo que ha ocurrido con ese artefacto, ¿no? Entonces, el algoritmo no decide, claro, los que son responsables son todos los que están detrás del algoritmo. Lo que pasa es que todos los que están detrás del algoritmo es un conjunto muy complicado de sujetos humanos, porque son los fabricantes, los legisladores, los que han, en el caso de la inteligencia artificial, que aprende por imitación, descubrimiento de patrones de decisiones humanas, los que han proporcionado El esos entrenamiento. patrones, ese entrenamiento, los datos de entrenamiento. Entonces, la responsabilidad está muy diluida, muy, muy diluida. Y ahí- Y es una cuestión complicada que hay sí. que estudiar bien, pero estudiarla bien no quiere decir quedarse de brazos cruzados, pues como la responsabilidad está diluida, no, mano dura. O sea, esto es un asunto que no puede quedar indiferente o ambiguo, Claro. ¿no? Sí, me recuerda mucho el famoso La banalidad del mal, que de Hannah Arendt Exactamente. en el juicio de Eichmann, ¿no? Sí, Claro, el sistema nazi tenía muy bien identificado y cuanto más diluía las claro, responsabilidades, a nadie le parecía que estaba claro, cometiendo un genocidio, claro, ¿no? Era lo que lo hizo Eichmann. No, yo solo planeaba trenes. claro. Claro, yo no decidía dónde iba. No, yo solo cargaba bombonas de gas. El otro no, yo Claro. solo. Claro, si tú diluyes las acciones, nadie es responsable, Claro. entre comillas. Pero eso no es un problema original de la No, tecnología, es un exacto. problema exacerbado por la tecnología. Sí, Pero exacto. ya existe con cualquier burocracia que diga, joder, pues Sí, es que no me llega la medicina, lo siento, sus datos no están en el sistema, entonces, ¿no? Y está relacionado con lo que tú decías antes, ese funcionario que por tratar de hacer las cosas mejor, por aportar algo a lo que el Es- sistema no aporta, resulta que es penalizado, Exacto. ¿no? Sí, yo ahí, sin duda, el paradigma tecnocrático está ahí. El banco, si lo que quiere es minimizar riesgos, le da igual todo y rápidamente conseguir beneficios, va a dejar. Es que ese caso lo he sufrido yo hace muy poco, o sea, directamente. Pero la diferencia entre un banco que no atendía a otras razones y un banco que sí. O sea, Vamos, la diferencia. O sea, a mí entonces, me dieron un crédito, perdón por la alusión personal, pero el crédito hipotecario, mi mujer estaba en otro banco y al tal, le dice, oiga, usted está haciendo unos movimientos raros, ¿no estará pidiendo un crédito hipotecario? Y dice, sí. Dice, ¿y por qué no nos lo ha pedido a nosotros? Dice, bueno, pues porque no sé. Pero si quiere, dice, dígame la edad de su marido, su condición laboral. Dice, no, ni lo pensemos. Dice, ¿tú para qué me hace perder el tiempo? Dice, no cumple la pero regla. no Usted no cumple la cumple la regla. regla. Dice, pero claro, el banco que me lo daba, por ir rápido, para el banco malo, entre comillas. Mi mujer es, en España, es autónoma, es decir, trabaja por cuenta propia, no tiene un sueldo fijo y yo pasaba un tramo de edad de riesgo para el banco. En cambio, para el otro banco yo tenía un sueldo fijo y mi mujer era más joven. Entonces lo valoraron Sí, positivamente. Entonces esa decisión, evidentemente, el sí. algoritmo te va a mandar la misma información. ¿Qué haces con ella? Lo decide alguien. Sí. Pues muchas gracias. Si os parece, tenemos una última para terminar, ¿vale? Sí. Y por cumplir, que sería, bueno, pues lógicamente después de todo esto que habéis hablado, habéis expuesto y nos habéis trasladado, que agradecemos mucho todos, ¿no? Pues finalmente la tecnología hace la vida más humana y más digna al hombre, o O A ver. em, esto se puede reformular la pregunta de otra forma, ¿no? Si la tecnología, si es neutra o no, o si depende. Hay un dicho muy extendido que dice, bueno, la tecnología no es ni mala ni buena, depende de cómo se use. Bueno, pues resulta que hay es un filósofo italiano, aunque trabaja desde hace muchos años en ámbito anglosajón, que se llama Luciano Floridi, filósofo de la tecnología, en particular de la inteligencia artificial, que él sostiene, y me parece muy interesante lo que sostiene,
no, dejemos esta idea tan simple, ¿no? De que que depende de cómo se use. No, porque la tecnología es fruto de un diseño, de una finalidad, y en esa propia finalidad ya hay una moralidad. Sí. Está recogida en la encíclica esa idea, sí, efectivamente. Por eso digo, magisterio inverso, ¿no? Hay Claro, gente que ha dicho cosas muy sabias y que la encíclica recoge. Claro, porque están bien dichas. Exacto. Están bien dichas, ¿no? Entonces se integra en todo pues lo que es la encíclica, lo que hemos dicho antes, claro, ¿no? La cosmovisión cristiana. Eso de que la técnica es neutra, lo podías decir más o menos cuando la técnica era un martillo. Verá que tú lo puedes usar para clavar un clavo o para abrir la cabeza a tu cuñado, que no es recomendable, pero claro, es el uso que tú haces. Pero el martillo no tiene el diseño de aumentar la fuerza. Pero ya la tecnología son herramientas que tienen finalidades implícitas. Sí. Y ahí no hay neutralidad. Decir, cuando tú diseñas que han sido diseñadas con esa finalidad, tecnologías de procesamiento de información orientadas a evaluar, rastrear a las personas, evaluarlas, claro, conocerlas mejor, hacerlas más predecibles, manipularlas, es que se hacen con esa finalidad. Exacto. No puedes decir, bueno, esto si se usa para bien, no, perdona, es que está diseñada con una finalidad que en sí misma ya es indigna. Sí, efectivamente. Y otras que puedes decir, bueno, en sí misma se pueden llegar a usar mal, pero han sido diseñadas con una finalidad buena. Entonces, si la pregunta era si la tecnología, ¿cómo era exactamente la pregunta? ¿Es neutra? No. Si es... Sí, o sea, la neutralidad no es siempre. Sí. Voy con ella y Una la tenéis. característica de la ¿Esta tecnología hace la vida más humana y más digna del hombre? Eso es. Bueno, pues es que no se puede hablar en general de la tecnología, porque hay tecnologías que son deshumanizadoras y tecnologías que son humanizadoras, profundamente humanizadoras. Igual a lo mejor la preguntaba, no lo sé porque no estoy en la mente de la persona. La encíclica tiene una parte que habla mucho de las armas, de la guerra y del uso de la IA para, bueno, por lo que está pasando ahora mismo en Hormuz y cosas de esas, claro, ¿no? Que es mucho dron. Entonces puede que vaya. Bueno, abrimos un melón que yo creo muy que grande que no merece. No da tiempo. Pero la tecnología, o sea, ha estado en la guerra y la guerra ha ayudado a un desarrollo tecnológico desde siempre. Desde siempre. Pero vamos, desde hace un siglo muy claramente. Sí. Entonces, o sea, hay ahí un papel. La tecnología humaniza. Hay herramientas tecnológicas diseñadas para el bien, otras diseñadas para el mal, y en general lo que hace la tecnología es potenciar al ser humano, en general. O sea, la tecnología nace con una manera de potenciar, física, mental, de mil maneras. A partir de ahí, cómo se usa, evidentemente, puede estar al servicio del ser humano o utilizarse para controlar al ser humano. O sea, el uso modifica algo que ya está en origen. Exacto. No es una cosa neutra que depende de cómo se use. No. En origen ya tiene su propia un sello, orientación. Tiene una sesgo, finalidad. Una finalidad, ¿no? Y luego el uso puede modificar eso, ¿no? Sí. Pero ya está en origen. Sí, sin duda. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien, pues yo creo que efectivamente el profesor Gonzalo me había dicho que era demasiado ambicioso todo lo que había apuntado yo aquí y se han quedado en el tintero muchas cuestiones. Así que no sé si aceptaría una nueva invitación. Si hay más preguntas o cuestiones que han quedado en el tintero y que creen que podemos hacer otra masterclass ya centrada en resolver esas cuestiones, estaremos encantados y les animo a que, sobre todo, hagan el curso sobre introducción a esta encíclica, Magnifica Humanitas, y que lean la encíclica, pues es una encíclica para leer varias veces e ir profundizando en cada uno de los aspectos que tiene. Y muchas gracias, Gonzalo Génova, por aceptar la invitación y compartir con nosotros tu experiencia y tu ciencia. Por la invitación. Creo que ha sido una conversación muy, muy cordial y en toda verdadera conversación uno aprende. Yo he aprendido cosas. Sí. O sea que, sí.
Yo siempre porque los filósofos, teólogos, de los ingenieros aprendemos siempre, porque no son nuestros campos y ayuda a abrir la mente, que eso está muy bien. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.